¿Qué tal todos? James Marshall aquí. Primer vídeo para mis amigos de Galaxia Golf. Quería hablar un poco hablando en los hilos del foro sobre acortar la longitud de la subida, y quería hacer un vídeo sobre algunos comentarios míos y observaciones que he visto en el resto del hilo. Entonces, una de las cosas que veo muy a menudo entre los alumnos, los jugadores amateur en general, son subidas excesivamente largas. Entonces, esas subidas, por una falta de la secuencia, quizás desconocimiento de cómo se debería iniciar la bajada, hay una tendencia de alargar en exceso la subida, lo cual muchas veces, no siempre, pero muchas veces, obviamente, hay grandes jugadores que han jugado muy bien con subidas muy largas, pero en líneas generales para el jugador amateur prefiero una de mis preferencias es una subida relativamente compacta, corta y compacta, con el palo bien alineado al final de la subida, intentando facilitar un poco el encaje de las piezas en la bajada y restarte un poco de trabajo. Entonces, para intentar empezar a acortar la longitud de subida, es muy importante entender que lo que debería frenar la subida es precisamente el cambio de sentido de la pelvis, y obviamente ese cambio se inicia desde el suelo. Las fuerzas en los pies empiezan a cambiar de sentido más o menos aquí cuando el palo está a las 9, pero como he comentado esta semana, como el cuerpo tiene inercia, tiene velocidad en este sentido, obviamente sigue girando con cada vez menos velocidad, pero sigue girando en este sentido a la derecha, hasta que finalmente la pelvis pues coge suficiente fuerza e inercia y cambia de sentido. Es este cambio que debería frenar el giro del tronco y la subida de los brazos. Muchas veces, muchos amateurs sobre todo, como no secuencian, como no ordenan correctamente el arranque, les dificulta el freno de la subida con la parte adecuada del cuerpo. Muy importante entender, y seguramente quizás habréis visto algunos otros vídeos que he colgado en el último año, pero es muy importante entender que en el arranque el tronco es el que debería llevar la iniciativa, es la parte del cuerpo que está girando con más rapidez, casi el doble de giro que la pelvis en este primer tramo del swing hasta aquí. Entonces eso empieza a estirar, empieza a crear cierta tensión en los músculos del abdomen, de la parte lumbar de la espalda, y esa tensión, ese estiramiento de los músculos que después nos ayuda a frenar la subida, y así pues iniciar la bajada desde el suelo con la pelvis pues cambiando de sentido. Si el jugador amateur gira la pelvis a la misma velocidad y con los mismos grados que el tronco en el primer tramo, pues le resta un poco de protagonismo a la pelvis en la transición. Entonces muchas veces así no hay un freno para la subida. Entonces aquel vídeo que colgué del Rob Holding, el profesor canadiense, trabajando con las alumnas, me gustó mucho porque nos da unas ideas de unos ejercicios prácticos para poder implementar esto en el swing. Entonces, que esa sensación de tener la pelvis pues yendo en un sentido mientras el tronco acaba la subida, muy buena, empezando con swings relativamente cortos, y notamos que la pelvis pues cambia de sentido, frena el tronco, los brazos y el palo. Eso me gusta mucho. El otro que
que también de hecho he hecho un vídeo esta semana sobre este tema, pies juntos y haciendo la subida, y más o menos en esta posición pues el alumno pues da un paso hacia adelante. Eso me gusta. Otro ejercicio que he visto, sí, cruzando los brazos, haces una subida y luego hay un cambio de sentido, y mientras el tronco sigue subiendo o sigue rotando en este sentido, pues la pelvis inicia la bajada. Esos son ejercicios que quizás os darán una idea de lo que es esto, las sensaciones que se deberían intentar promocionar, fomentar aquí en la subida. Como he comentado hace un momento, muy importante el arranque para empezar a tensar, estirar los músculos ya desde el principio, y aprovechar un poco ese arranque en la transición para acortar un poco la longitud de la subida. Yo he visto a lo largo de los años que quizás prefiero, y por eso lo prefiero, que alumnos que tengan subidas un pelín más cortas, compactas, pues tienen que encajar menos piezas en la bajada, y les quita un poco de trabajo en la transición. Muy bien, muchas gracias. Espero que esto ayude a aclarar un poco más los temas, y como he comentado, pues me hace mucha ilusión colaborar con vosotros, y cualquier tema, cosa que queráis que comente, pues encantado de ayudar. Muy bien, muchas gracias, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.